A las 9:30 en el espigón presidencial llegará el lote de vacunas Sputnik V y AstraZeneca. ¿Sí? Y a propósito de cómo continuará el plan de vacunación y también el balance epidemiológico, comenzó la conferencia de prensa. Escuchamos a la actual directora interina de Vigilancia de la Salud. Entonces vemos que según la gradación de color, ustedes verán que los colores más oscuros representan una tasa de incidencia por 100.000 habitantes mayor, que son los países en donde se está viendo un mayor número de casos. Si bien la tendencia en las últimas 3 semanas a nivel mundial es de un descenso. En lo que respecta al hemisferio norte y sur, verán que la gradación de colores es más oscura, o sea, las tasas de incidencia en algunos países se ven más en este sector. Y en lo que compete, digamos, a lo que es el cono sur, la tasa de incidencia en la mayor parte de los países se ubica entre 10 y 50 por cada 100.000 habitantes, y en nuestro país y en Ecuador vemos que es un poquitito menos casos la tasa de incidencia con respecto a Paraguay, con respecto a los otros países del cono sur. Siguiente. Bueno, destacar también que a nivel mundial, en aquellos países donde se está viendo un repunte y una tasa de incidencia un poco mayor, es a expensa de un predominio de variante Delta. Esta es la curva epidemiológica de casos por semana de cierre de casos, o sea, de lo que se hace la difusión en forma diaria, entonces se agrupa en forma semanal. Vemos entonces que el número de casos al cierre de la semana 37 es de 459.622 casos confirmados, y el número de fallecidos acumulados desde el inicio de la pandemia es de 16.126 al cierre de esa semana. La tendencia de casos es en disminución desde hace aproximadamente 14 semanas, y en lo que respecta a la semana 37 en relación a la anterior es de un 12% menos, o sea, 413 en la semana 37 y 365 es la diferencia. Con respecto a los fallecidos, tenemos todavía el impacto de los cierres retrospectivos, y con respecto a los cierres retrospectivos de fallecidos, inclusive de casos, decir que el sistema de la vigilancia epidemiológica se basa en la notificación de las enfermedades y de los fallecidos cuando se produce una epidemia o en este caso una pandemia, pero que eso tiene un proceso que equivale a analizar y cerrar los casos de acuerdo a las documentaciones acercadas. Y también tenemos otras fuentes de datos y cruces que debemos hacer como para poder tener el número acabado de casos de lo que corresponde al evento que se está analizando. Entonces, una de las cosas que se evalúa es los datos de la Dirección General de Información Estratégica en cuanto a los certificados de defunción, que pueden llegar o no en forma oportuna, pero de que hay que incluirlos, ¿verdad? Entonces, esos, por ejemplo, son fallecimientos que ocurren a veces en distritos lejanos, en sanatorios privados e inclusive en domicilio. Entonces, comunicar que probablemente, por lo menos cada 15 días, haremos, digamos, la difusión de estos cierres que pueden ser retrospectivos, no precisamente de los últimos días donde están sucediendo. Siguiente. Bueno, yendo un poquitito más, en las últimas 8 semanas, que equivale a los 2 meses, y viendo al nivel subnacional, que equivale a departamentos, vemos que el descenso de casos a nivel del área metropolitana de Asunción y Central es el orden de 90% para el caso de Central de la semana 30 con respecto a la semana 37. Y en el caso de Asunción es un poquitito menos, que es 86%. Un leve aumento en la última semana, pero también debido a cierres retrospectivos. Siguiente. En lo que respecta al eje centro-oeste, donde tenemos a los departamentos de Alto Paraná, Caguazú, que tienen gran población, todos en descenso, excepto llama la atención Guairá, que tenemos un aumento de casos y que no se debe a cierres retrospectivos, son casos actuales. Y un distrito en particular, que ya les había mencionado en la reunión que tuvimos la semana pasada, que es Iturbe, en donde tiene ciertas características turísticas, se ve un aumento de casos relacionados a algunos conglomerados familiares, y que ameritó la visita de la región como para evaluar estos casos. Con respecto al eje sur, Itapúa, que es el departamento con más población,
vemos un descenso de casos y eso que ven ahí en la última semana como un aumento son cierres retrospectivos de casos. El descenso es por encima del 90%, evaluando la semana 30 con relación a la semana 37. Que preocupaba la situación de Boquerón porque se mantenía en una meseta en las últimas 3 semanas, en este momento hay un descenso. Y en Alto Paraguay, en la última semana 37 no se registró ningún caso. Siguiente. Este es el mapa de riesgo que ustedes tienen disponible en página web y que en este momento la situación de Paraguay a nivel nacional es de nivel 1 de transmisión comunitaria, que es el nivel más bajo de transmisión y que equivale a menos de 20 casos por 100.000 habitantes. Siguiente. Y viendo un poquitito más, digamos, de desagregación de lo que es distrito, esta es la imagen que tenemos del país y según gradación de colores ustedes verán el nivel de transmisión. Siempre el color más claro equivale al nivel más bajo y los colores oscuros que van gradándose a mayor son los que tienen un nivel de transmisión mayor. Entonces vemos que de los 259 distritos que tenemos en el país, 251 se encuentran en nivel de transmisión 1, que es el nivel más bajo. O sea que el 97% de los distritos están en este nivel. Pero siempre tenemos que echarle ojo, digamos, a aquellos que a pesar de que el país, el promedio está en un nivel de transmisión bajo, algunos distritos presentan un nivel de transmisión mayor. Y en ese nivel 3 se encuentra Iturbe, que ya les había comentado y que también ya estaba en el listado de la semana pasada. Entonces, en este lugar es donde se están tomando muestras relacionadas a los casos y se va viendo cuál es la conexión entre ellos. En nivel 2, ustedes ven que está coloreado un poquitito más oscuro, que son Filadelfia, Puerto Olimpo, que es en el Chaco. Yendo un poquitito más hacia la frontera de Brasil, ven ahí que está coloreado 2 distritos que son de Canindeyú, que son Saltos del Guairá y Catuete. Y en Guairá tenemos 2 distritos que están en nivel 2 y uno que está en nivel 3, que es el mencionado, que es Iturbe. Siguiente. Y evaluando un poquitito también la situación distrital, pero yendo a un departamento que siempre preocupa por estar en la frontera con Brasil, es Alto Paraná. Entonces tenemos que ir viendo cuál es la situación también de cada departamento en relación a sus distritos. Y vemos que de los 20 distritos que tiene Alto Paraná, 11 no están registrando casos ni fallecidos en estas 2 últimas semanas. Entonces todo esto hace que a nivel nacional, digamos, el nivel de transmisión sea bajo y también favorece que no haya fallecidos. Siguiente. Bueno, siempre hay que evaluar también un poco más detenidamente lo que son los niveles de gravedad. Los niveles de gravedad de toda enfermedad son los hospitalizados y los fallecidos y son también indicadores más duros que digamos que no presentan generalmente una subnotificación importante porque salta, digamos, estos indicadores. Y evaluando un poquitito los nuevos ingresos por semana en las últimas 4 semanas, que son la 34 a la 37, pueden ver en las columnas que son de color bordeaux que hay un descenso. Entonces, ¿cuántos hospitalizados nuevos tengo cada semana? En la 34 tuve 185, en la 35 109, en la 36 86 y en la 37 49. Y lo que está en columnas verdes son las altas. Entonces todo movimiento de camas en un hospital se refiere a nuevos ingresos y a altas. Y en este momento las altas superan a los ingresos, por eso escucharán que hay hospitales que dicen que en este momento están sin pacientes con COVID. Entonces en la semana 37 el descenso, digamos, de lo que es nuevos casos por semana es con un descenso inclusive del 43%. Siguiente. Bueno, hay algunas novedades con respecto a la vigilancia genómica, que es, digamos, una estrategia de control y monitoreo de todas aquellas variantes que puedan surgir en un virus que tiene muchas mutaciones. Se ha establecido en el país la vigilancia genómica entre el Laboratorio de Referencia Nacional y laboratorios cooperantes. En ese tren, digamos, de acción, hay una remisión de muestras de casos positivos que se detectan en todo el país en forma fija al Laboratorio Central de Salud Pública. Y los mismos hacen un tamizaje de estas muestras positivas
para ir viendo qué variante se presenta y evaluar en especial las variantes de preocupación y evaluar las variantes de preocupación, sobre todo la que está ahora en rápida expansión y determina repunte, que es la variante Delta. Entonces nos concentraremos un poquito más en esta variante. Siguiente. Bueno, de acuerdo entonces al último informe del Laboratorio Central, que fue del día de ayer, tenemos que estos son los hallazgos de las últimas muestras que ellos evaluaron, que son un total de 1.184 y que corresponden a aquellas muestras cuya toma de muestras son de agosto y septiembre. Entonces, vemos la proporción de las variantes de preocupación, que en nuestro país son 3 de las 4 que hay: gamma, delta y alfa. En agosto, la proporción de gamma, o sea, la predominancia de gamma sigue, solamente que va disminuyendo la proporción de gamma a medida que aumenta la delta, que es la que está aumentando. Y vemos que en agosto era de 73% con respecto a gamma y actualmente es de 57% de las tomas de muestras de septiembre. Y delta, que estaba en 14%, actualmente es de 19,6%. Siguiente. De acuerdo a los hallazgos laboratoriales del laboratorio de referencia, se hace en vigilancia con la red de regiones sanitarias una evaluación de aquellos pacientes, de aquellas personas que están dando positivo a Delta. Entonces, de esa investigación, que es preliminar porque se va ahondando con más detalles posteriormente, tenemos que 12 de las 19 regiones, considerando que San Pedro tiene dos regiones divididas, están presentando la variante Delta. Los departamentos, digamos, que ya estaban presentando en los informes anteriores son todos los que ustedes ven ahí: Central, Asunción, Alto Paraná, Cordillera, San Pedro Norte y Sur, Itapúa, Alto Paraguay, Caguazú y Misiones. Y los departamentos que se suman a este grupo con estos últimos hallazgos son Guairá y Presidente Hayes. Siempre hay un predominio de Asunción Central, que fueron los primeros hallazgos. En esto ya se considera que es una transmisión comunitaria, o sea, no relacionada a viajes, a partir de julio, ¿verdad? Pero en los otros departamentos tenemos presencia, pero no en una cantidad grande. Y los datos epidemiológicos de los nuevos casos, que son 70, porque a partir de que se implementó la vigilancia genómica, se han detectado 211 acumulados casos de variante Delta. Los nuevos hallazgos de esta última semana son 70. Y sobre estos 70, como que dijimos que se presentan todos estos departamentos donde ustedes están viendo, pero Guairá y Presidente Hayes son los nuevos. Del total de 70, 2 requirieron hospitalización y un fallecido. O sea, la mayoría, digamos, son personas que se contagiaron de la variante, pero que no revistieron gravedad. Porque al decir que son 2 hospitalizados 70, es un número dentro de todo bajo. Y un fallecido, que es una persona de 56 años de edad. Este es el único que presenta antecedentes de viaje a Indonesia. Pero se está revisando los datos para ver si fija residencia en nuestro país o es un viajero que está, digamos, solo por un tiempo. También otro dato de valor que se investiga cuando hay una nueva variante es el antecedente de vacunación, y vemos que de los 70, 28 sí cuentan con antecedente de vacunación completa. Y otro grupo que hay que poner énfasis es el personal de salud, y dentro de estos 70, 4 son personal de salud. Siguiente. Bueno, con respecto entonces a la actualización de COVID-19, que es lo que presta la atención y todo el sistema, digamos, está enfocado en dar respuesta, no hay que olvidar que tenemos una endemia desde hace más de 30 años, que es el dengue, y a las que se suman 2 enfermedades más a partir de 2015, que es chikungunya y Zika, que también son transmitidos por el mismo vector. Es una enfermedad entonces que tenemos casos todo el año. Desde hace 30 años tenemos presencia de dengue, y desde 2009 es endémico. Quiere decir que se presenta cada año, no precisamente solo en epidemias, pero dentro de esa dinámica de endemia tenemos años en que tenemos un número muy alto de casos en que se puede determinar que es una hiperendemia o una epidemia. Y todo esto
lo que representa, que es una enfermedad relacionada al ambiente, porque es transmitida por un vector en la que se necesita el compromiso de todos. El último periodo en el que tuvimos una epidemia importante y que representó una sobrecarga para el sistema sanitario fue justamente en el 2020. Antes de la llegada de la pandemia se tuvo el pico máximo de casos y también con relación a los otros años el mayor número de casos. Este es entonces el gráfico que vemos comparando 2010 a 2021 y ustedes lo que ven como picos son justamente los años en que hubo epidemia. Y verán que los años en que, digamos, los picos son mayores son en el 2013, en el 2016 y en el 2020. Y si comparamos otra vez los picos, el 2020 es el mayor. Este tipo de enfermedades, las arbovirosis, ya en este momento que engloba esas tres enfermedades, tienen una característica cíclica. O sea, cada 2 o 3 años podemos tener un aumento de casos. Y ahora tenemos que tener cuidado porque se suman 2 enfermedades en que puede haber un aumento importante de casos, determinar enfermedades dentro de cada familia y, por supuesto, sobrecargar el sistema de salud para dar respuesta. Siguiente. Y lo que respecta, digamos, yendo un poquitito más hacia lo que corresponde a las últimas semanas, esta es la curva que tenemos desde la semana 45. ¿Y por qué ponemos a consideración? Porque como es una enfermedad cíclica y que tiene periodos en que hay aumento de casos, hay semanas en que son interepidémicas y hay semanas epidémicas. Coincide con el aumento de lo que es la temperatura y la humedad, que favorece la proliferación del vector, y eso es a partir de la semana 40. Entonces ahora, como estamos en la semana 38, estamos a poco tiempo de que este periodo epidémico empiece. Entonces esta es la curva que tenemos de la semana 45, que corresponde a noviembre de 2020, y hasta la semana 37, que corresponde a la semana que se cerró el sábado pasado. Y el total de notificaciones, el mayor número de casos se dio en febrero de 2021, por lo que respecta a este año, que fue de 752 notificaciones. Estos son los síndromes febriles que hay que evaluar qué tipo a través de estas arbovirosis son según laboratorio. Y lo que corresponde a las últimas 3 semanas, el promedio es de 151 notificaciones. O sea, en este momento tenemos todavía un número bajo, pero sí ya tenemos un aumento con relación a algunas semanas previas. Siguiente, creo que es el último. Y bueno, la recomendación de la semana es continuar con las medidas de protección que a pesar de que pueda haber una variante, si utilizamos la combinación de estrategias de protección, puede determinar un impacto menor de lo que es el pico que se espera y que puede surgir como sucedió en otros países, ¿verdad? Y recordar que también tenemos otras enfermedades como la arbovirosis, que puede determinar enfermedades, ¿verdad?, a partir de este periodo que es donde suele aumentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Ayala. Seguidamente tendremos la actualización de vacunas a cargo del doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Buenos días, muchas gracias por permitirnos compartir información para la población. Bueno, siguiendo un poco lo que se refiere a la presentación de las dosis administradas, tenemos nosotros al cierre de ayer 2.617.937 personas con al menos una dosis y 1.862.353 personas con un esquema completo ya, o sea, son 2 dosis ya aplicadas. Esto hace una suma de 4.480.290 dosis administradas ya desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación contra COVID. La siguiente, por favor. Esto es importante siempre cuando hacen referencia en cobertura, se refieren al total de la población proyectada. Esta cifra que ustedes ven, cobertura de 36%, claramente es al total de la población, pero ahí hay que hacer una aclaración. Recuerden que nosotros no tenemos aprobación de uso de vacunas en menores de 12 años.
Recuerden también que nosotros implementamos a los adolescentes con factores de riesgo. Es por eso que nuestra población objetivo en un principio era 30% de la población total, que era la población vulnerable. Posteriormente fuimos agregando a los de 12 años en adelante con factores de riesgo. Hoy, y siguiendo también la línea en el mundo, se va a ir incorporando al resto de los adolescentes según disponibilidad de dosis, y hasta ahí tenemos un total de 5.666.000 personas, que con la cantidad de dosis administradas nosotros ya superamos el 53%. Entonces, esto nomás queríamos también compartir con ustedes, haciendo la salvedad que la proyección poblacional no representa la población a vacunar, porque no tenemos aprobación de uso, ni tampoco es una población objetivo en este momento. La siguiente, por favor. Bueno, y haciendo una discriminación, siempre vamos un paso adelante en relación a cada conferencia anterior. Vean ustedes que del grupo de 40 años en adelante ya superamos el 50% de toda la población ya vacunada, y fíjense cómo a partir de 50 años en adelante estamos superando ya el 60%, con cifras altas del 70% en el grupo de 70 años y más, que justamente sigue siendo la población prioritaria en tener una amplia cobertura. Recuerden que el objetivo que tiene el Ministerio de Salud es alcanzar el 80% de esta población susceptible. La siguiente, por favor. Si vamos discriminando por grupos, personal de salud, 92% es una población que se renueva. Hasta ahora hay compañeros que se van incorporando, y al incorporarse obviamente tienen el criterio de recibir la vacuna. Por lo tanto, por eso no llega en su totalidad a un 100%, y tampoco por eso lo de las segundas dosis. Trabajadores priorizados, haciendo énfasis de la conferencia anterior, de los docentes también. Recordemos que ahí habíamos incluido a los docentes, que quedaban aproximadamente 10.000 docentes no vacunados de toda la población que nosotros recibimos del Ministerio de Educación. La siguiente, por favor. Embarazadas, también una población que se renueva. Hasta el momento la población objetivo es alrededor de 51.707, eso es una proyección, y tenemos 44% de ellas al menos con una dosis y 54% con un esquema completo. Enfermos crónicos llega a ser un poco más de lo proyectado. Esta cifra que ustedes ven en población es en referencia a los datos que tenemos de los servicios de salud del Ministerio, o sea, todas aquellas personas que consultan habitualmente por una dolencia y que se cataloga como crónico o patología de base que lo hace vulnerable. Es esa la proyección. Sin embargo, los vacunados que presentaron un certificado médico que estaban con una patología subyacente o acompañante es la cifra que supera a esa proyección. Por eso es que estamos por encima de lo proyectado las personas vacunadas. La siguiente, por favor. Bueno, y esto también es importante ir trabajando con ustedes en lo que es la transparencia de las dosis recibidas, dosis administradas y cuánto quedan, ¿verdad? Fíjense conmigo, las recibidas son 5.130.000. Esto no incluye la que recibimos esta madrugada. Esta madrugada llegó otro cargamento de Pfizer por encima de 44.000. Las dosis aplicadas son 4.480.265, como habíamos mencionado. Hay dosis distribuidas ya en las regiones sanitarias como primera y segunda dosis. Hay aún un stock en el Centro Nacional de Vacunas, esto es en el programa ampliado de inmunizaciones. Entonces el control alcanza un 99% de registro, pendiente de reportar entre primera y segunda dosis alrededor de 60.000. O sea, recordar siempre que al tener un registro nominal nosotros estamos con la idea firme de que sea una carga en tiempo real. Hay dificultades que no lo permiten y es por eso que queda esa brecha, pero ya la brecha es mínima en relación a tiempos anteriores. La siguiente, por favor. Vamos a los anuncios. Esto es muy importante porque aquí hay varios puntos que queremos recalcar. El lunes 27 al miércoles 29, primeras dosis. El calendario
estará vigente hasta agotar las dosis disponibles. O sea, ese es el primer mensaje que queremos compartir con ustedes. Hasta agotar las dosis disponibles, nosotros habilitamos primeras dosis. Las personas de 20 a 29 años van a acceder a una disponibilidad del número de dosis de 152.774. En este grupo de edad se prioriza Pfizer, Moderna y Sputnik V componente 1. En el grupo de 30 años en adelante se utilizará AstraZeneca. Tenemos aprobación del Comité Técnico Asesor en relación a evidencias actuales, que incluso hay países de la región que ya lo están implementando o siempre lo implementaron por encima de 18 años. Hoy tenemos nosotros la posibilidad de administrar de 30 años en adelante y las dosis disponibles son 633.183. No se tendrá en cuenta terminación de cédula. Esto es lo que nosotros habíamos solicitado, tanto ustedes como nosotros. Solo que dimos oportunidad a todas aquellas personas que aún no habían ingresado en el calendario vacunal. Y el último grupo fueron los jóvenes de 18 a 19 años que no superaron 50.000 cada grupo de edad. Entonces ahora sí tenemos que abrir para todas aquellas personas que en su momento no pudieron. Queremos darle la oportunidad en vista que tenemos que alcanzar la mayor proporción de personas vacunadas y queremos alcanzar el 80%. Las dosis son estas y esto también nos permite ser absolutamente transparentes. Día a día vamos a ir comentando a través de ustedes cuántas dosis nos quedan. Pero es importante recordar estas cifras porque nosotros lunes, martes y miércoles, sin necesidad de agruparlos por terminación de cédula, el que quiera vacunarse concurrirá al vacunatorio, que la lista va a estar en la plataforma o en el sitio vacunate.gov.pi. AstraZeneca, una vacuna ampliamente difundida, sumamente estudiada, efectiva, segura, que incluso, como les decía, hay países que siguen sosteniendo su uso en 18 años en adelante. Nosotros tenemos esa cantidad, así que realmente aquí la opción no es qué vacuna elegir, la opción es vacunarse. La opción es vacunarse. Entonces, en ese sentido, queremos la colaboración de toda la población. La siguiente, por favor. Las embarazadas continúan ellas, muchas agregándose por edad gestacional. Embarazadas de 18 años en adelante con 20 semanas de gestación o más deben presentar un certificado médico. Recuerden que se evalúa riesgo-beneficio de la inmunización en cada una de ellas. Para ellas sí tienen que estar priorizadas Moderna y Pfizer. Estas sí son situaciones en las cuales están realmente priorizadas por estudios. O sea, no podemos nosotros encaminarlas a ellas con vacunación de otras plataformas hasta este momento y con la evidencia que tenemos. Por lo tanto, 20 a 29 años, Pfizer, Sputnik, Moderna, embarazadas, Pfizer, Moderna y mayores de 30 años, AstraZeneca. La siguiente, por favor. Vamos con segundas dosis. Segundas dosis haremos desde el jueves 30 de septiembre y el viernes 1 de octubre. Sputnik vamos a mantener hasta el 12 de junio. Sin embargo, vamos a esperar vamos a esperar la aprobación, la liberación de lo que es Dinavisa para el uso de Sputnik componente 2, AstraZeneca hasta el 21 de agosto, Moderna hasta el 2 de septiembre y Pfizer hasta el 2 de septiembre. Tampoco vamos a tener en cuenta terminación de cédula. Queridos compañeros, y a través de ustedes a toda la población, es un trance muy importante este que vamos a iniciar la próxima semana. Debemos alcanzar una amplia cobertura. Aprovechemos esta situación epidemiológica para vacunarnos. Son vacunas seguras, son vacunas efectivas. Hay muchas personas que reclamaron su turno, hoy lo tienen. Queremos avisar que son estas las dosis disponibles, pero no queremos restringir más. Así que
todos los que desean vacunarse, por favor, acudan a los vacunatorios y vamos a ir viendo la disponibilidad día a día para que estemos también avisados de que en algún momento en algún vacunatorio puede quedar sin dosis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente habilitamos la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación. Buen día, doctor Castro. Buen día. Una pregunta. La pregunta que nos hicieron ayer insistentemente lectores del diario. Al llegar al intervalo de 3 meses entre la primera y la segunda dosis, una vez pasado ese tiempo, ¿sigue siendo efectiva la primera dosis o qué situación? Porque mucha gente entró en un cuadro de desesperación y pánico por esa situación. Sí, absolutamente sigue siendo efectivo, ningún esquema se reinicia, más aún porque tenemos 2 a 3 semanas tal vez de retardo como para completar las segundas dosis, nos referimos a Sputnik, así que al llegar o al liberarse el componente 2 se completa el esquema. Para la doctora Sandra, en la primera imagen que mostró, doctora, hablaba justamente de la influencia de COVID a nivel regional, etcétera, y llama la atención como Paraguay es el único país que está en blanco, parece como diría Robastos, una isla rodeada de tierra. ¿Esto a qué responde? ¿Cuál es la explicación de por qué nosotros estamos, entre comillas, tan bien y otros países tan complicados? Sí, también se fijará que nosotros vamos viendo qué pasa en otros países. Y no es al mismo tiempo que todos suben o todos bajan. La tendencia que hablamos a nivel global es lo mismo que yo le presento a nivel distrital. Todo el país baja, pero hay lugares donde puede estar subiendo. Y lo mismo pasa con los países. Y son en tiempos distintos. O sea, la dinámica de lo que es el virus está modificado o está influenciado por muchos factores. No hay un solo factor al que nosotros podemos atribuir la disminución de casos, pero sin duda la cantidad de gente que ya enfermó, la cantidad de gente que está vacunándose y va teniendo inmunidad de esa forma, hace que el nivel de transmisión baje. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo justamente es el repunte. Nosotros tenemos que, digamos, estar atentos a pesar de que los números bajen. Entonces ahora Paraguay está en esa situación, así como estuvo otro país en esa misma situación anteriormente. No es parejo, digamos, las disminuciones ni los aumentos. Entonces por eso es que se evalúa día a día y semana a semana. Eso puede ir modificándose. Para el doctor Castro, ¿se analiza la posibilidad de la intercambiabilidad de vacunas con respecto a las dificultades que está presentando la Sputnik y que ya hay personas que han completado el tiempo prudencial de espera, digamos, y hasta ahora no hay una solución con respecto a la información de la OMS al respecto? Bueno, en realidad el análisis de intercambiabilidad nosotros creo que lo hemos también debatido varias veces en conferencia, es un tema que también en su momento se debatió en el Comité Técnico Asesor. En aquellas oportunidades eran referencia a la disponibilidad de AstraZeneca, recordarán. Bueno, en esta oportunidad de Sputnik, en aquella oportunidad habíamos dicho que no había mucha evidencia en relación a intercambiabilidad de Sputnik. Hoy ya hay países que van evaluando ya el progreso de los resultados de los ensayos clínicos, incluso intervención. Nada más para referirle cómo va progresando también la ciencia en relación a esto y en particular cuál es nuestra postura hasta el momento, aguardar lo que va a corresponder, la llegada del componente 2 el día de hoy y la liberación o no en relación a este componente 2 para su distribución y aplicación. Son vacunas que estamos esperando nada más esto y obviamente después toda situación tiene que estar respondida. Eso quiero dar también la aclaración. Pero esperemos a ver, nosotros queremos dar este tiempo prudencial. Recuerden que los días de segunda dosis son jueves y viernes. Tenemos este tiempo como para proseguir en relación a la postura que tiene OMS y la suspensión del proceso de incorporación como uso de emergencia en su lista. También tenemos noticias que están haciendo negociaciones y visitas.
Así que por ahora, ante esta situación, nosotros claramente tenemos como una opción de debate la intercambiabilidad. Sin embargo, vamos a esperar lo que ocurre hoy y en el resto de la semana en relación a la liberación o no del componente 2. Buen día, director. Con relación a la llegada de la vacuna, ¿es de laboratorio no verificado? Primera pregunta. Y la segunda es si la posibilidad de la aplicación de la tercera dosis se va a realizar este año o ya directamente para el próximo. Bueno, en relación a la primera, vamos a corroborar, alrededor de las 9:30 llegará a Asunción el componente 2. Vamos a estar acompañando en la recepción con Dinavisa y ahí decirles con certeza de qué se trata, también cuál va a ser la actitud posteriormente. En relación a la tercera dosis, queremos dar énfasis a la semana próxima. La semana próxima es fundamental para alcanzar una amplia cobertura de aquellas personas que aún no tienen primera dosis, que si se fijaron en el cuadro, aún nos quedan muchas personas por recibir la primera e incluso la segunda dosis. Y posteriormente analizar lo que se refiere a la tercera dosis. Ahora el énfasis que se va a dar es vacunemos y ayudemos a vacunar a las personas que aún no tienen ni siquiera la primera dosis, sabiendo que en siguientes olas, si no estamos vacunados, podemos desarrollar formas graves, internación y muerte. Así que esa es la oportunidad que todos juntos debemos apoyar en la próxima semana. Muchas gracias. Hasta aquí la conferencia de prensa. Los esperamos en el espigón presidencial más tarde a las 9:30 para la llegada de dosis de AstraZeneca y Sputnik V. Bueno, estábamos escuchando de esta manera, haciendo un resumen un poco, Diego, todo lo que mencionaban. Ya te damos paso. ¿Cómo te va? Buen día. Sí. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El saludo para vos, Violeta, el saludo para todos los compañeros. Así es, importantísima la conferencia de prensa, lo que se destacaba, sobre todo se daba el calendario de continuidad para los próximos días con respecto a cómo va a seguir el sistema de vacunación y también algunos datos importantes a tener en cuenta, las variantes que se van presentando a nivel país y el aumento, sobre todo de algunas de estas variantes que presenta la enfermedad a nivel país. Sin embargo, esto se contrasta también con la siguiente situación, Violeta, compañeros todos, un descenso importantísimo de las cifras, de los números, tanto de personas afectadas con la enfermedad, que incluso algunos sanatorios, algunos hospitales ya presentan liberación de camas de personas afectadas con el COVID. Es al menos lo destacable de esta conferencia de prensa que culminó y que reiteramos. Lo que se pone de relieve también tiene que ver con las documentaciones que se aguardan y esa confirmación a nivel país para de esa manera liberar las últimas vacunas. Sin embargo, va a continuar la vacunación tanto de Sputnik, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, entre otras plataformas que se están utilizando a nivel país. Así es, Diego. Nosotros ya en instantes vamos a ir recapitulando de nuevo estas placas que estaban siendo brindadas por el Ministerio de Salud, así que te agradecemos por el momento. Que tengan muy buena mañana, Violeta. Igualmente, Diego.